La Corporación Cultural Nuevo Horizonte de Paine les da la bienvenida a esta jornada de interés por la prehistoria de nuestra tierra. En esta charla confluyen dos líneas que hemos estado desarrollando. Por un lado, todos los meses de hace varios años hacemos una charla mensual que la englobamos en el nombre de Se piensa en Paine, con todos los diversos sentidos que eso puede tener, ¿no es cierto?, de estar en tal lugar, pero también pensar en lo que es Paine. Y desde Paine pensar en muchos temas, así que no hemos tenido un solo línea temática, sino que una multitud de temas, como ustedes pueden ver si les interesa en el sitio web nuevohorizonte.cl, en el canal de YouTube CCNH Chile, y también se va presentando por Facebook y todas las demás, pero de forma permanente en esas dos líneas, esas dos plataformas. Eso es una línea. Y la otra, desde el año pasado, respondiendo a una inquietud, adelante Rangue, presente. Desde el año pasado, respondiendo a una inquietud, se formó un círculo de estudio de la historia local de Paine, en que por supuesto todos los que quieran integrarse o estar al tanto de lo que se va haciendo nos pueden avisar y se incorpora al grupo WhatsApp, y hay diversa información un poco desordenada que va apareciendo, porque de a poco se va reconstruyendo la memoria de la localidad y de sus alrededores. Entonces, en el día de hoy confluyen esas dos líneas, Se piensa en Paine y la historia local. Y para ello tenemos aquí a José Farías Larraín, de una antigua familia painina, profesor de Historia de la Universidad Católica Silva Enríquez y magíster en Filosofía de la Universidad de Santiago. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a don José. Bien. Bueno, primero dar las gracias, ¿cierto?, a todos ustedes que están acá. Es un día frío, ¿cierto?, un día de semana, así que es complicado llegar. Dar las gracias a la Corporación Nuevo Horizonte por haber accedido, ¿cierto?, que yo pudiera exponer. A ver, son resultados de una investigación ya de 8 años, ¿ya? Entonces, la idea no tan solo hoy día es divulgar información, sino que también es mostrar información para que las personas tomen conciencia en lo que respecta al cuidado de nuestro patrimonio. ¿Ya? Chada es una zona con muchos sitios arqueológicos, no tan solo Chada, sino que también sus alrededores. Y la verdad es que se han hecho una cantidad importante de investigaciones, pero cuya difusión ha sido bastante nula. Ya, la verdad que acá han habido proyectos Fondesit, han habido proyectos Fondart, como les decía, se han hecho bastante cosas acá, pero en los colegios pareciera ser que no ha existido nada, los niños no tienen idea. De hecho, les voy a mostrar luego una imagen que les va a impactar. A mí que me gusta el tema, me impactó cuando visité el lugar y vi eso. Entonces, como les digo, no tan solo vengo acá a informar, a divulgar información, sino que también para que esto se transforme en un instrumento de valoración del patrimonio cultural que en Paine existe, pero parece ser que no lo valoramos, o lamentablemente de las instituciones públicas ni privadas, ¿cierto?, han hecho su trabajo, pero también la sociedad civil. Yo creo que también nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, porque siempre está el tema de que no, de que el Estado no está, de que la ley es muy laxa, pero también creo que la sociedad civil también hemos hecho bastante poco por cuidar y preservar estos lugares que son sagrados finalmente. Ese es el tema. Así que, bueno, ya sin más preámbulo, ya como les comentaba, son 8 años de investigación, ya por lo tanto la información que he logrado recabar ha sido impresionante. Y claro, me tengo que ceñir, ¿cierto?, por el tiempo. Ya son 40 minutos de exposición. La verdad que cuando hice, digamos,
La ponencia tuve que sacar muchas cosas, yo creo que prácticamente hoy día les voy a exponer el 30 al 40% de la información que tengo. Me costó mucho hacerlo porque como todo uno trabaja de manera sistémica, entonces sacar cosas al final se me desordenó un poco el tema, pero logré darle un orden lógico para que ustedes lo puedan escuchar, ¿cierto? Y tengan una idea bastante acabada de lo que les voy a exponer hoy día. ¿Ya? A ver, bueno, comencemos. Primero, el Valle de Chao, Nuevo Cusco. ¿Ya? Y claro, pareciera ser que el título es un poco pretencioso. Y puede ser que sea así. Pero primero tenemos que entender qué entendemos por Nuevo Cusco. Porque cuando uno, claro, piensa en el Cusco, uno se imagina al tiro grandes construcciones, grandes templos, obras monumentales, ¿ya? Y el concepto Nuevo Cusco más que nada tiene que ver con lugares donde el Tahuantinsuyo llegó y no tan solo hizo centros administrativos, sino también centros ceremoniales, como también la ritualización del espacio, cosa que en Chada se dieron todas las cosas. Están las tres, pero eso lo vamos a ver, ¿cierto?, a continuación. Bueno, esta imagen, ¿por qué? Primero porque ustedes se fijan ahí, arriba, ese es el diseño arquitectónico del sitio más importante del Maipo, en este caso, que es Ruinas de Chada, ya que está ahí. ¿Ya? De hecho, según Rubén Steberg, ¿ya?, es el sitio con el diseño arquitectónico más complejo de la zona central. ¿Ya? ¿Y por qué puse la imagen acá esto? Porque, bueno, porque el pasado explica nuestro presente. Esto sería el ideal, de que las personas, que la sociedad civil en general, tuviese la capacidad de reconstruir el presente a partir del pasado, pero pareciera ser que estamos bastante lejos de aquello. ¿Ya? Entonces, bien, esta imagen, esto uno la ve no tan solo en Chada, ¿ya?, sino que también la ve, por ejemplo, en Pucará de Chena. ¿Ya? De hecho, hace poquito vi una imagen donde hubieron sujetos, personas, ¿cierto?, que sacaron las rocas del Pucará de Chena y lo hicieron parrilla. ¿Ya? Lamentablemente, ¿cierto?, Pucará de Chena no hay ningún tipo de seguridad, la gente va, entra, destruye, no valora, ¿cierto? Lo mismo está pasando en esto, lo que ustedes están viendo acá, es Ruinas de Chada. Ya hace 3 semanas atrás subí al sitio arqueológico con don Belarmino Trujillo, que es el dueño, y nos encontramos con esta sorpresa. Ya que es impactante, sobre todo por la importancia del sitio arqueológico. Y ustedes se dan cuenta ahí que las personas que fueron al lugar sacaron las rocas, las pocas rocas que quedan, los pocos vestigios que quedan, las sacaron y lo transformaron en una fogata. Entonces ahí la pregunta, bueno, ¿hemos sido capaces, ¿cierto?, la sociedad civil en general, de cuidar estos espacios? La verdad que no. ¿Ya? Belarmino Trujillo cerró el sitio, hace lo que puede con respecto a eso, pero lamentablemente la gente ingresa y lamentablemente el sitio Ruinas de Chada se está transformando en eso, en una fogata. ¿Sí? A ver, como les comentaba hace un momento atrás, han sido 8 años de investigación y la verdad que respecto a las fuentes no hemos rechazado nada. Ya hemos tratado de utilizar todas las fuentes disponibles. Creo que para llegar a una idea medianamente verosímil, ¿cierto?, de esto, no hemos renunciado a nada. Ya hemos usado todas las fuentes disponibles, bueno, los papers típicos de los arqueólogos, de los antropólogos, de los historiadores, documentales, archivos judiciales, reuniones de ley de lobby, las crónicas, que son importantísimas, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que lo más importante para llevar a cabo esta investigación ha sido esto, la entrevista. A pesar de que Ruinas de Chada está en ruinas, la memoria de las personas sigue estando absolutamente vigente, sigue estando ahí. Eso no se ha derrumbado, no se ha destruido, sino que está vigente ahí. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de uno como investigador? Básicamente es recabar esa información y comprobarla.
comprobarla con estudios científicos, ¿cierto?, con consultas a arqueólogos para que efectivamente lo que esa persona me dijo o me comentó es así. Ahora, eso no es tan simple porque igual requiere tiempo, requiere dedicación, tiempo que a veces uno como profesional no lo tiene, pero bueno, cuando a uno le gustan estos temas uno lo hace de todas formas, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que la fuente más importante ha sido esta, la historia oral, ¿cierto?, la memoria colectiva de las personas. ¿Ya? Bien, entonces, esto es largo, no lo voy a leer todo porque para qué, ¿ya? Pero acá, respecto al título, El Valle de Chada, un nuevo Cusco, el protagonista principal de esta historia se llama Jerónimo de Vivar, en este caso es la crónica de Vivar. ¿Por qué? Porque tanto Rubén Stever, Daniel Pavlovich y todos los arqueólogos que han hecho investigación en el sector de Chada se basaron en la crónica de Vivar para poder llegar a esos lugares de interés patrimonial, sagrado, arqueológico, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Es Vivar, ¿cierto?, un cronista temprano. ¿Ya? Vivar, de hecho, venía en la hueste de Pedro de Valdivia. ¿Ya? Por ende, la información que él nos entrega es información que él traía del Perú con Pedro Valdivia, por ende él viaja con esta información y si ustedes leen la crónica de Vivar, él va a lugares que para él son de interés, con información que venía del Perú. Y bueno, acá tenemos la primera información de Chada. ¿Ya? Esto es la primera información de Chada, es lo primero que tenemos escrito de Chada. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? ¿Ya? Bueno, primero, acá nos dice, ¿cierto?, que hay un lugar sagrado, que es una boca y cueva, ¿ya? Y que los ingas cuando vinieron al sector de Chada, ellos estaban muy contentos porque encontraron a la Guaira Basi. ¿Ya? ¿Y qué es la Guaira Basi, cierto? Un lugar sagrado. Ellos encontraron al dios del viento ahí y por ende es un lugar que lo sacralizaron. ¿Sí? Entonces, primero él dice aquí, este fue un lugar sagrado, Chada. ¿Ya? Segundo, y esto es tremendamente importante porque de una forma u otra configura lo que yo estoy planteando como hipótesis, que efectivamente Chada fue un nuevo Cusco. Esto, dice que cuando los ingas llegaron, ¿cierto?, a la zona de Chada, ellos poblaron un pueblo. Poblaron un pueblo. Y el punto es que cuando los ingas llegan a este lugar, ya ellos entran en contacto con la cultura Aconcagua. Y aquí yo les voy a hacer la pregunta, porque esto tiene que también ser dinámico. ¿Cómo vivía la cultura Aconcagua? ¿Vivían en pueblos? ¿En qué vivían los Aconcagua? ¿Cómo vivían los Aconcagua? ¿Cómo vivían los Aconcagua? Ya, como tribu. ¿Ah? El tema es que los Aconcagua ya eran grupos humanos, pero que vivían en aldeas dispersas. Por lo tanto, los Aconcagua nunca tuvieron un centro político y administrativo. O sea, los Aconcagua nunca vivieron un pueblo. Pero acá nos dice Vivar que los ingas cuando llegaron acá poblaron un pueblo. Bueno, ¿quién hizo ese pueblo? Los Aconcagua no, porque no vivían en pueblos, sino que vivían en aldeas dispersas. Entonces ahí ya se nos está configurando una idea. Pero ¿qué nos dice Vivar? Que ojo, Vivar, esta crónica se difundió en 1558. ¿Ya? ¿Y qué nos dice él? De que cuando él llegó a estos lugares, estos cimientos están tan arruinados que no digo de ellos. O sea que ya en ese minuto, cuando él llega, este pueblo, estos cimientos ya estaban arruinados. O sea, y ahí, claro, surge la idea, bueno, esto fue un proyecto de Nuevo Cusco, esto se derrumbó, fue un pueblo Aconcagua, que según mi criterio no puede ser, fue un pueblo que hicieron los incas, entonces hay ahí información que es importante. ¿Ya? Esta segunda parte de la crónica, ¿ya?, nos dice algo también sugerente, ¿ya?, que según esto hubieron algunas parcialidades Aconcagua que colaboraron con los incas en este caso.
Pero también hubieron otras parcialidades que no, que no se dejaron someter. Pregunta, a los españoles le pasó lo mismo, ¿no? Cuando llegan acá. Claro que sí. Tuvieron 2 años en Santiago esperando para cruzar. Absolutamente lo mismo. ¿Ya? El mundo indígena, cuando llegan los españoles, hubieron algunas parcialidades que se sumaron, pero otras que no. Con algunas pudieron negociar, pero con otras no. Bueno, a los incas le pasó lo mismo. ¿Ya? Hubieron parcialidades que sí colaboraron versus otras que no. De hecho, acá lo dice. Y cuando vinieron a aquella angostura, de allí los enviaron a llamar los incas y venían a servirles y huíanseles. Hubieron algunos que huyeron, versus otros que colaboraron, y eso lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, primero, la crónica. O sea, la primera fuente que usamos son las crónicas, en este caso la de Jerónimo de Vivar. Nadie sabe quién fue Jerónimo de Vivar. Nadie sabe. Nadie sabe quién fue Vivar. Supuestamente él venía de Burgos, ¿ya? Pero en los registros de las personas que vinieron de España a América no existe ningún Jerónimo de Vivar. No existe. Nadie sabe quién fue. Algunos decían que era un judío sefardí, ¿cierto?, que se metió por aquí y por acá. Otros decían que era un tipo que venía con Valdivia porque parece que le prestó plata. O sea, hay toda una historia que nadie sabe quién es Vivar. O un seudónimo puede ser también, pero lo importante es la información que nos entrega para poder configurar todo lo que después se hizo a posteriori. Jerónimo de Vivar, ojo con Vivar. Entonces, primero empezamos por la crónica, empezamos por la conquista. Y aquí ya tenemos documentos coloniales que también nos sirven para poder comprender la importancia de la zona de Chada y sus alrededores, ¿ya? Esta es un documento colonial, ¿ya? Esta historiadora es tremendamente importante, María Carolina O'Donnell. ¿Y qué nos dice ella? ¿Ya? Esto lo saca de un escrito colonial de Bernabé Cobo, ¿ya? Y Bernabé Cobo nos dice efectivamente, ¿ya?, de que en esta Guaira Basi era un lugar sagrado que el Estado incaico ya lo reconocía como como un sitio sagrado. De hecho, lo era, dice, y había en este tercer camino, el del Collasuyo, que es la parte sur, ¿cierto?, del Tahuantinsuyo, 9 seques, y en ellas 85 adoratorios o huacas. La octava, ¿cómo? Más adelante lo voy a comentar. La octava Guaira es una quebrada de la angostura a donde contaban que se metía el viento hacia el de sacrificio cuando soplaban recios vientos. O sea, si ustedes se fijan ahí, coincide la información que nos plantea Vivar con la que nos dice Bernabé Cobo. ¿Sí? No eran amigos ni nada, sino que es información coincidente, ¿ya? De hecho, más, lo que nos dice acá Cobo es que al salir este seque, esta línea imaginaria de poder desde el Cusco, quiere decir que tiene un reconocimiento del Cusco, o sea, estatal. Quiere decir entonces que Chada fue la última frontera sacralizada por el Estado incaico, en este caso el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Bueno, acá también hay un documento importante que acá de una forma u otra nos dice de que para llegar a Chada existía un camino antiguo que conectaba el principal de Pirque, ¿cierto?, con la zona de la Vacada, con Huelquén, y que llegaba hasta Chada. Estamos hablando de un documento de 1663, ¿ya? Este documento, bueno, ¿cómo surge? Por un litigio de tierra. Cuando los españoles que llegan acá se les entrega la encomienda, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a tener líos con sus tierras, de cuáles son sus límites. ¿Y cuáles son los límites? Bueno, los caminos que pasaban por ahí. Los caminos que usaron los Aconcagua en su minuto, los caminos que trazaron los incas. Entonces, esta información es bastante relevante, ¿sí? Otra fuente también, judicial, también por líos de tierra. ¿Y qué nos dice? Que en la zona de Chada, miren, se nos habla de un pueblo antiguo. Los españoles, para designar lo indígena, lo llamaban lo antiguo. O sea, en Chada hay un pueblo antiguo, ¿ya? Y también, miren, dice que hay un paraje del tambo de dichos indios. O sea, hay un pueblo antiguo y hay un tambo, ¿ya? Esta información temprana, o sea,
Probablemente los que escribieron esto estuvieron ahí in situ y lo dieron. ¿Ya? Hoy día no queda ni un vestigio de eso, salvo un par de cosas. Ahí en el párrafo del medio habla de dos caminos. Hay dos caminos. ¿Ya? Bueno, un camino se llama Camino Casas del Inga, ¿ya? Que es un camino, cierto, que pasa desde el principal de Pirque por la viña Santa Rita, claro, y llega hasta Alto Jahuel. ¿Ya? Y el segundo camino, que es el que nosotros investigamos con la arqueóloga Victoria Larraín, que después ahí les voy a dar ya una información más al detalle. ¿Ya? Bueno, Chade y su pasado. ¿Ya? La verdad que no podemos explicar el fenómeno incaico y tahuantinsuyo en la zona de Chade y sus alrededores sin primero entregar información respecto a que la zona de Chada siempre ha sido una zona que ha convocado mucha gente, ha convocado personas. O sea que el interés de estar ahí no tan solo fue parte del tahuantinsuyo. De hecho, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Existen vestigios arqueológicos que la zona de Chada fue poblada desde el siglo IV después de Cristo. ¿Sí? Es una zona que convoca, la verdad. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes fueron los primeros que habitaron, cierto, la zona de Chada y sus alrededores? Ya nos encontramos con la cultura Yoyeo y la cultura Bato. ¿Ya? Los coloqué juntos porque convivieron. Ya, la cultura Bato y la Yoyeo vivieron en paralelo, cierto, en la zona de Chada con ciertas diferencias. ¿Ya? En el caso de la cultura Bato, básicamente eran cazadores y recolectores. Y en el caso de la cultura Yoyeo, cierto, eran horticultores, por ende ellos ya tenían un conocimiento más o menos importante de lo que era cultivar. ¿Ya? Ambos conocían la alfarería, ¿cierto? Pero aquí hay también diferencias en la funebria. ¿Ya? No lo coloco acá, pero por ejemplo, la cultura Yoyeo enterraba, ¿cierto?, a sus muertos con alfarería, con sus vasijas, ¿cierto? En cambio, la cultura Bato no, ellos lo enterraban sin nada. Ahora, ambos tipos de enterramiento se daban muy cercanos a sus casas, tanto la cultura Yoyeo como Bato. ¿Ya? Pero aquí viene lo importante. Estos son los importantes, la cultura Aconcagua. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque son ellos los que entran en contacto con el tahuantinsuyo, con los incas. ¿Ya? Durante mucho tiempo se nos dijo de que quienes habían intermediado, ¿cierto?, entre los incas y la cultura propia de acá fueron los diaguitas. ¿Ya? Hasta que ya se comprendió de que la cultura Aconcagua eran expertos alfareros. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí se sacó la conclusión de que en realidad no existió esa mediación con los diaguitas, sino que fue un contacto directo entre los Aconcagua con los incas. Eran expertos alfareros. ¿Ya? El salmón, justamente. ¿Ya? Y fíjense acá, hay un cambio en la funebria. ¿Ya? De hecho, los Aconcagua no enterraban a sus muertos cerca de su casa, sino que más bien lejos de su casa hizo los famosos cementerios de túmulos. ¿Ya? Y obviamente con una cerámica ya mucho más compleja, ¿cierto?, mucho más desarrollada. ¿Sí? ¿Cómo la disposición geográfica de la cultura Aconcagua? A ver, los Aconcagua es si lo vemos desde el punto de vista de ahora, geográfico, ¿cierto?, es de la quinta región hasta algo de la sexta. Eso es la cultura Aconcagua. Desde mar a cordillera. ¿El maíz era originario acá o de los incas? A ver, muy buena pregunta. El sea maíz, como se dice, ¿cierto?, científicamente, originario de este sector. El maíz se dio en el mundo andino. Y por eso, y una pregunta muy importante, los Aconcagua, ¿por qué asimilaron también la cultura incaica? Porque ellos tenían un modo de vida andino. Por eso que no les fue tan difícil asimilar al sol, ¿cierto?, y a las nieves y al agua como una deidad, y al viento, porque ellos ya tenían un sistema de vida andino. ¿Sí? Bueno, respondiendo a su pregunta, antes de la llegada de los incas, el maíz era parte de la dieta alimentaria de los Aconcagua.
Consumían calabaza, ¿cierto? El maíz, la quinoa también, muy importante la quinoa. Claro, claro. Pero algo pasa, algo pasa. Fernanda Falabella y María Teresa Planella hicieron una investigación de qué comían los Aconcagua antes y después del encuentro con los incas. Y hay información súper importante ahí, porque ella plantea que antes de los incas el maíz se consumía mucho, pero después de los incas no. La pregunta es, la de usted, bueno, ¿qué pasó, po? Si ya no se utilizaba el maíz para comer, ¿para qué se utilizaba entonces el maíz? Para alimentar a los animales. Ya, los animales, para tributar, ¿para qué? ¿Para qué? Para chugar. Excelente. Para hacer el Bueno, efectivamente, ¿cierto? Efectivamente, para hacer chicha. El maíz salió de la dieta para alimentarse y ahora se transformó en base para la chicha. Para la chicha. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, de ahí les voy a decir por qué. Bueno, acá tenemos los sitios Aconcagua más importantes, aquellos que han sido estudiados arqueológicamente. Y la verdad es que en la zona de Chada es re fácil encontrar cosas. ¿Sí? Hay piedras tacitas, hay alfarería, la gente se encuentra en el patio de las típicas conanas, las piedras de moler. Yo que cuando estoy allá y tengo tiempo voy a conversar con la gente allá de Chada y todos han encontrado cositas. Entonces, en realidad la cultura Aconcagua, al ser en aldeas dispersas, está presente en todo Chada. Piedras con hoyitos, esas piedras. Piedras con hoyitos también, o sea, la verdad que hay una cantidad de... Al lado del Altagua, también hay un sitio arqueológico de Aconcagua. Imagínate. Sí, Sí. está lleno. No, sí. Hierro No, y imagínate y que en Altagua. la gente, por ejemplo, cuando ha hecho su casa y ha hecho el baño, hacen un, no sé, un hoyo de 2-3 metros y ya se encuentran con piezas arqueológicas. Está lleno, la verdad. Sí, bueno, ¿cuáles son los más importantes? Turbina 1, Turbina 2, BP8, Cariba, La Aparición, Embalse Chada y Tranque La Turbina. Ya, estos sitios han sido investigados y han sido registrados. ¿Ya? Ojo, no necesariamente datados. ¿Ya? ¿Caribe el penal para la universidad? Voy para allá. Voy para allá. Ojo, investigados pero no datados. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque datar un sitio arqueológico es de un costo tremendo. ¿Ya? Si no lo puedo hacer con carbono 14, ¿cómo lo hago? Con termoluminiscencia, que se le aplica calor. Y tiene que ser alfarería. ¿Ya? El costo es altísimo. De hecho, de todos los sitios arqueológicos, tanto en Aconcagua como en Inca, creo que son 4 solamente los que se han datado, la verdad. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, Turbina 1 se asocia al sitio arqueológico Inca Ruinas de Chada. Lo mismo Turbina 2. ¿Sí? Sitio Aconcagua BP8 se asocia con sitio Inca Coyipeumo. ¿Sí? Sitio Caribe Aconcagua se asocia con sitio arqueológico El Peral. Por eso que yo les comentaba, donde hay un sitio arqueológico Inca, ¿qué es lo que hay al lado? Una Aconcagua. Entonces, ¿quiénes fueron ellos los que colaboraron con el Inca? Versus otros que los que se huían, los que no querían colaborar. Pero siempre... Y porque efectivamente quizá habían algunos grupos que tenían un modo de vida más andino, ¿cierto? Versus otros que no, nomás. O sea, así de simple. ¿Ya? Bueno, acá les traje esta imagen, ¿ya? Para que ustedes vean geográficamente dónde están estos sitios. ¿Ya? Entonces, sitio El Peral, Cariba, ¿ya? Están juntos. ¿Ya? Sitio Turbinas 1, Ruinas de Chada. ¿Su referencia cuál es? El Cerro Chayay. ¿Sí? Entonces, Ruinas de Chada, ¿cierto? Turbinas 1, Turbinas 2, Embalse Chada, Tranque Grande, Sitio de las Ñipas, La Guairabasi,
¿ya? El sitio Coyipeumo, el sitio BP8. Si ustedes se fijan, ¿ya? La presencia incaica acá fue bastante notable. Fue notable. O sea, si ustedes se fijan, el Valle de Chada está incaizado totalmente. Es decir, existe una cantidad de vestigios importante, pero siempre asociado a un sitio arqueológico, Aconcagua. Siempre. Donde hay un sitio inca, hay un Aconcagua, que son los que en este caso entraron en fusión con los incas. Una consulta, ¿y Sí. eso habrá sido que ellos sincronizaron al tener estos sitios ya como sagrados, los incas los toman también o lo hacen parte y también lo hacen sagrado? ¿O habrá sido al revés? Los incas los generan como sagrados y después los Aconcagua lo hacen también sagrado. No sé si... Mira, es una buena pregunta. Y acá, bueno, tanto en arqueología como en antropología, se utiliza el concepto de eficacia simbólica. Es decir, ese sitio incaico demuestra la presencia del inca. ¿Ya? No necesariamente hay incas ahí viviendo, pero sí está el símbolo de que el inca está ahí, está presente. ¿De qué pasó? ¿Ya? Y por lo tanto, ¿ya? Y por ende, son espacios que ya eran sagrados, pero los incas llegan y le dan este nuevo orden sagrado. ¿Sí? Resimbolizan lo que ya existía. Como dices tú, resimbolizan lo que ya era sagrado. Vamos atrás. Mira. Periodo alfarero tardío, los Aconcagua, del 900 al 1450. O sea, estamos hablando de bastantes años que estuvieron ahí. Y que por ende dominaron el espacio y lo sacralizaron, ¿cierto? Bueno, pero y fíjense, arriba. ¿Qué está arriba? El plomo, la monja. ¿Y qué es el plomo? El sacrificio. La momia más antigua. Ustedes se fijan, el Cerro del Plomo está mirando esto, está mirando acá. La capa cocha, la capa cucha del Cerro del Plomo está mirando todo lo que está pasando acá. ¿Sí? De hecho, Ruinas de Chada, su orientación es hacia el Cerro del Plomo. Bien. Y aquí ya empieza el tema de este nuevo Cusco, ¿cierto? Tuve que hacer lo anterior porque si no, no hay un orden lógico. ¿Ya? Bueno, cuando la zona de Chada, ¿cierto?, entra a ser parte del Tahuantinsuyo, ¿ya?, durante el gobierno de Huayna Cápac, ya aquí hay dos fechas, entre los años 1463 a 1493. ¿Ya? Bueno, ahí ya pasa a ser la zona de Chada, ¿cierto?, como parte del Collasuyo. ¿Ya? Bueno, según Rubén Esteber, el Valle de Chada es el último lugar sacralizado estatalmente por el Tahuantinsuyo, en este caso por los incas, pero también entendiendo que la expansión fue mayor. Ya, de hecho, más al sur tenemos el Cerro Grande del Inga en Codegua, como también tenemos el Cerro La Muralla en San Vicente de Tahuatahua. ¿Ya? Pero según Esteber, en realidad la dominación inca fue hasta el río Cachapoal. ¿Sí? Hasta el Cachapoal. ¿Ya? Y para hoy día también tenía más información, pero no la puedo dar, así que próximamente haré una exposición 2, porque de hecho ya hace por lo menos 5 años atrás se viene investigando mucho la alta montaña, y ya se encontraron vestigios arqueológicos incaicos en la zona del volcán Maipo, Laguna Diamante. Por lo tanto, yo creo que eso valida la información que plantea Esteber, que efectivamente el Cachapoal era la última zona, ¿cierto?, de control estatal de los incas. A la zona de Curicó no llegaron. Sí, mira, hay un sitio arqueológico cerca de Curicó que se llama Sitio Arqueológico Palquibudi. Y ahí en Palquibudi se encontraron vasijas, pero ojo, con estilo inca local. Creo que en Teno, si no me equivoco, también encontraron algo súper importante. Ya, mira, no sé en el caso de Teno, ya, pero sí en el caso de Curicó, ¿cierto?, Palquibudi, sí se encontraron vasijas estilo inca. No quiere decir que sean incas, Claro. ¿ya? Porque estaba hablando que los Aconcagua, expertos alfareros, ¿qué es lo que hicieron? Adaptaron este nuevo estilo inca, po, Claro. y fabricaron vasijas inca, o sea, inca local. Réplica.
Es una réplica, son réplicas. Por eso que son inca local. ¿Ya? ¿Podría desglosar el término Tahuantinsuyo y todo? Sí. Lo que pasa que cuando hablamos de Tahuantinsuyo, hablamos básicamente del imperio de los 4 suyos. ¿Ya? Porque el imperio inca se dividía en 4 grandes partes. Y la parte nuestra, la parte sur, es el Collasuyo. ¿Sí? Eso es el Tahuantinsuyo. O sea, lo que pasa que antes se habla del imperio inca, ¿ya? Pero los expertos en este tema dicen que en realidad no fue un imperio, es el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Porque se plantea que los incas son los grandes civilizadores del mundo andino. Entonces, cuando se habla de Tahuantinsuyo, se habla de esta civilización mayor que se dividió en 4 partes. En este caso, nuestro es el Collasuyo. ¿Ya? Bueno. Evidencias. La evidencia, bueno, son en definitiva lo que, de una forma u otra, es la base de nuestra hipótesis que Chada fue un Nuevo Cusco. Insistiéndoles que cuando uno piensa en Cusco, piensa en obras monumentales. ¿Ya? Pero el Nuevo Cusco no solamente habla de eso, sino que más bien de lugares sagrados. Ese es el tema. ¿Sí? Bueno, evidencias. Acá hay una discusión súper importante. Y hago la pregunta. Bueno, cuando yo le hablé del sitio El Peral, cuando le hablé de ruinas de Chada, cuando le hablo de Coyipeumo, cuando le hablo de las Ñipas, ¿qué son esos sitios arqueológicos? ¿Son Tambo? ¿Son Pucará? ¿Son Huaca? ¿Son Chasquihuasi? ¿Son Colca? ¿Qué son? ¿Ya? Bueno, hoy día la arqueología dijo, ¿saben qué más? La verdad que parecerá ser que nunca vamos a poder saberlo realmente. Por ende, hoy día, ¿cuál es el término que se utiliza? Es sitio de enlace. ¿Enlace de qué? Bueno, de este sistema llamado Tahuantinsuyo. Son lugares sumamente referenciales. O sea, por ejemplo, ya que ustedes sacaron el tema, yo hace 3 semanas atrás fui a Ruinas de Chada, estuve con el dueño, y él me dijo que de un lugar del cerro de Chada, tú puedes ver Coyipeumo. El Coyipeumo, una referencia. Sí. Si tú estás en otro sector, tú ves El Peral. Coyipeumo está al norte de Champa, de aquí cerquita. Bueno, de hecho, en Ruinas de Chada, a cierta altura, tú ves Coyipeumo. En otra altura, tú ves El Peral. A otra altura, tú puedes ver fenómenos astronómicos, solsticio, equinoccio, que eso lo voy a... Efectivamente los enlaces también, como de... Bueno, y ahí están los seques, porque eso lo voy a... Sí, vamos a conversar después. Bueno, ¿qué son? Tambo, Pucará, Huaca, Chasquihuasi, Colca. Cuando empezaron las investigaciones arqueológicas en Chile, ya del Valle Central, ya, la arqueología siempre lo vio desde una óptica militarista. ¿Sí? Es decir, acá lo que se dijo es que, bueno, que acá los incas llegaron a dominar militarmente. Por lo tanto, si eso es así, ¿cómo se empezaron a llamar los sitios arqueológicos incas? Si supuestamente fue una conquista militar, ¿cómo se le llamó? Pucará. Por ende, sitio que se encontraba, ¿cómo se llamaba? Pucará. Pucará la muralla, Pucará de Codegua, Pucará de Chena, ¿cierto? Bueno, hoy día esa óptica se ha abandonado. Se ha abandonado. ¿Por qué? Bueno, porque según las investigaciones, ¿cierto?, más recientes, es que en realidad los incas acá no llegaron a imponerse. Llegaron a fusionarse, llegaron a cohesionarse con, en este caso, con los Aconcagua y con las demás culturas de más al norte. ¿Sí? Por ende, esa es la razón del por qué se le llama hoy día sitio de enlace. Y no Pucará, y no Huaca, sino que es un sitio de enlace. Es como un concepto que en realidad agrupa y generaliza, pero que también se hace cargo de una problemática, que la arqueología no da respuesta a que efectivamente un Pucará, ¿cierto? Por ejemplo, Stever dice que los sitios arqueológicos incas son un estar, son un vivir, y por lo tanto pueden ser todo de una vez. Por lo tanto, por ende, Chena es un Pucará, sí, pero también es una Huaca.
Porque, claro, es un recinto fortificado, pero a la vez también es un lugar donde él encontró una plataforma ceremonial, encontró un Ushnu, y por lo tanto desde ahí se pueden ver fenómenos astronómicos. Por lo tanto, el tipo dice, en realidad, un sitio arqueológico es un estar, es un vivir, o sea, puede ser todo a la vez. ¿Sí? Bien. Acá tenemos ruinas de Chada. Ya este es el sitio arqueológico, ¿cierto?, más importante. Yo diría que el más importante es la zona central después de China. ¿Ya? Pero fíjense, en esta parte de acá está el sitio arqueológico. Disculpa, Sí. ¿dónde estaría Camino Padre Hurtado ahí? Aquí, estaría acá. Acá está Padre Hurtado, aquí. Acá está el camino Padre Hurtado, está acá, está aquí. Pero no se ve nada. Ya, está acá Padre Hurtado. Fíjense, ¿qué pasa con el cuidado de nuestro patrimonio? No, malísimo. ¿Qué pasa con el cerro ahí? No, yo casi me muero. Cuando vi O sea, ojo, empecé con la imagen de que la gente, de hecho, ¿dónde está la fogata que les mostré al principio? Estaba aquí. La fogata estaba acá. Aquí está la fogata. De hecho, con Belarmino subimos por la ladera y la fogata estaba acá. Y la gente sacó las rocas de aquí para hacer la fogata en ese lugar. O sea, Hacia el Chayay. Porque el sitio mira hacia el Chayay. Estoy un poco desorientada con el tema del mapa. Sí, mira, voy a ir hacia acá. Mira ahí. Ya, Acá. ahí sí. Ahí está. Padre Hurtado está acá. Aquí está Padre Hurtado. ¿Es el camino ¿Dónde real? estamos? Sí. ¿Al otro lado? Claro, aquí. ¿Estás seguro? Sería el Sí, camino sí, Inca acá. eso. Acá está la Guairabasi, Ruinas de Chá, Turbina 1, Parque La Vacada, ¿cierto? ¿Dónde Entonces dice? así. ¿Dónde? Guairabasi. Sí. Aquí, la Guairabasi. Un poco más allá. No, es el camino. ¿Qué camino es ese? Esto sería la 5 Sur. Mira, acceso sur, perdón. Perfecto, ya. Acceso sur y 5 Sur y camino Padre Hurtado en paralelo. Entiendo, disculpa. Sí, si no está bien. Sí, está bien, está bien. ¿Que necesitaba saber eso? Sí, no, súper, sí. Eso es importante también tener esa, como esa referencia. ¿Ya? Entonces, ruinas de Chada. ¿Ya? No hay cuidado al patrimonio acá. ¿Sí? ¿Podría explicar el tema de la propiedad? Dos veces has dicho que es del señor Trujillo. Sí. ¿Podría explicar de qué se trata? Porque a lo mejor el señor Trujillo permite que se construyan esas casas. Lo que pasa es que, a ver, don Belarmino Trujillo obtuvo esta parcela, porque es una parcela en realidad, de la reforma agraria. Él me dijo que la obtuvo en los años 60, ¿ya? Y en este sitio arqueológico se plantaba trigo. O sea que ya desde ese tiempo no habían cuidado por el lugar, se plantaba trigo, se araba, obviamente que eso produjo un daño irreparable al sitio, ¿ya? Vulnerable total, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Que Ruinas de Chada, ¿ya?, son dos parcelas distintas. De aquí hacia acá es una parcela y de acá hacia acá es otra. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo para dividir la parcela? Acá hay una reja que divide el sitio arqueológico. Una reja. Una remalla arma. ¿Sí? Una reja. Hay una reja que divide las dos parcelas. ¿Ya? Pero que claro, en una óptica de la división del territorio, no se pensó en que era un sitio arqueológico que no debería haber sido cercado. ¿Sí? Entonces, hay un tema importante que en definitiva, bueno, tiene que ver con otras lógicas, la verdad. ¿Sí? ¿Esta foto de cuándo es, no? Esta foto es del 2018. Sí, pero yo lo visité hace 3 semanas atrás y está igual. ¿Ya? De hecho, las personas que viven en esta parte del sitio quisieron poner una... No, estas cosas de agua, ¿cómo se llaman? Un estanque. Claro. Quisieron poner acá un estanque de agua encima del sitio arqueológico. ¿Ya? Y bueno, Belarmino Trujillo, como tiene contacto con Rubén Estever, se hizo una denuncia al Consejo de Monumentos Nacionales y frenó esto. Pero el problema es qué va a pasar cuando Belarmino no esté. Yo no sé si su familia y su hijo tendrán ganas de mantener esto, la verdad. Si es el tema. Normativamente el Estado no tiene obligación de intervenir.
A ver, es una muy buena pregunta y lo que pasa es que la ley es bastante laxa, la verdad, porque dicen, sí, claro, es un lugar protegido, pero el Estado, la verdad que no tengo recursos para poder protegerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace en definitiva Belarmino? Claro, lo cercó, colocó una reja, pero en realidad el sitio está absolutamente vulnerable. Está todo saqueado, de hecho hay un Ushnu, pero el Ushnu está todo saqueado, se hizo un hoyo, supuestamente había oro ahí. ¿La municipalidad tiene atribuciones para...? Ninguna atribución, nada. De hecho, Belarmino me decía, mira, acá ha llegado mucha gente ofreciéndome el oro y el moro, que supuestamente van a rescatar el sitio, me han ofrecido financiamiento, pero vienen, hablan conmigo, se van y nunca ha pasado nada. ¿Sí? De hecho, la única persona que le ha ofrecido ayuda ha sido Rubén Stever, la verdad. El único que él me ha contado que digamos que ha estado ahí con él siempre, de hecho se comunican constantemente, pero es el único, la verdad. ¿Sí? Bueno, esto es muy interesante, porque este es el diseño arquitectónico de Ruinas de Echada y por eso que Stever lo define como el sitio arqueológico con el diseño arquitectónico más complejo de la zona central. ¿Ya? Fíjense, tiene, por ejemplo, Stever, a estas salientes le llama almenas. ¿Ya? Y supuestamente de estas almenas tú puedes ver fenómenos, que eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, ese es el diseño arquitectónico. Según Nicolás Ruano, ¿ya? Ruinas de Echada sería un sitio arqueológico desde el cual tú puedes ver fenómenos astronómicos. ¿Ya? Principalmente, ¿qué? Puedes ver solsticios, el equinoccio, eclipses. ¿Sí? Según Ricardo Moyano, ¿ya? En Ruinas de Echada en un 90% tú puedes ver efectivamente eclipses y supuestamente desde ahí los incas hasta tenían la capacidad de poder predecir eclipses mediante la observación. ¿Sí? Y acá... ¿Esas direcciones hacia qué lugares apuntan? A ver, por ejemplo, desde este punto central, desde el Ushnu, ¿ya? Sí, del punto central que es el Ushnu, ¿cierto? Sale esta línea, está el cerro Chayay. Está el Chayay. ¿Ya? Acá es la loma de Mansell. Loma de Mansell, Chayay. ¿Ya? Pero este es el más importante de todo. Ese que ocurre el 21 de diciembre, ¿cómo se llama? Solsticio de verano. El solsticio de verano. ¿Sí? Miren, acá ocurre un fenómeno muy interesante. Que cuando el sol se esconde entre medio de las dos cimas más altas del cerro Chayay, justo al medio, ¿sí? Justo al medio, ¿sí? El cerro Chayay, claro, este cerro grande que está acá, ¿cierto? En la angostura. ¿Sí? ¿Y en la línea hacia diagonal a dónde llega? ¿Cómo? La foto de la derecha arriba. Ya, y esto son los cerros que están al frente, son los cerros que se llaman de Peuco, los cerros de Peuco, ¿cierto? Del otro lado. Sí, justamente, hacia la cordillera de los Andes. Sí. Entonces esto es la de los Andes y esto es el cerro Loma de Mansell y cerro Chayay. Sí. Entonces, según Ruano, esto es un sitio arqueológico donde tú puedes ver fenómenos astronómicos. ¿Alguno de esos Coyipeuco? No, de hecho el más cercano es Mansell. Claro, a Coyipeuco. No, esto es según Ruano. ¿Ya? Uno puede decir, ya, pero igual Ruano pudo haber forzado mucho, ya, pero sí, tiene, y ya cuando tú vas a ver este fenómeno te das cuenta que sí, efectivamente, el sol se esconde entre medio de estas dos. Y ojo, la dualidad para el mundo andino es muy importante. ¿Sí? Para Nicolás Palacios Prado, ¿ya? Ruinas de Echada es un sistema de seques. ¿Ya? ¿Y qué es un seque? Es una línea imaginaria de poder donde, según Palacios, se planificó toda la dominación incaica del Valle Central. ¿Sí? Porque estas
estas salientes se conectan con montañas o con lugares sagrados de los incas. ¿Sí? Todo esto está acá. ¿Ya? Y fíjense acá, esta línea. Desde Ruinas de Chas, de su centro, hay una que sale hasta acá y que se conecta con la Catedral de Santiago. Claro, está el tambo. Sí, donde supuestamente, bueno, ya no un supuesto, ya Rubén Ester ya lo estudió, ¿cierto? Y efectivamente, donde está la Plaza de Armas hubo, ¿cierto?, un lugar ceremonial. A ver, ¿fue un pueblo incaico? No, es un lugar ceremonial, que no es lo mismo, la verdad. ¿Ah? Pero hay información también importante, ¿ah?, de ese tema, que lo plantea Vivar también. Porque él dice que cuando Valdivia sale de la zona de Copiapó, ¿ya?, él manda a sus capitanes a decirle a los indios del lugar que él iba a conquistar un pueblo como el Cusco que estaba en el Mapocho. Es decir, que ya en ese minuto Vivar ya tenía información de que en el Mapocho o en su cercanía había un pueblo como el Cusco que estaba ahí. ¿Sí? La última ciudad inca que era. ¿Cómo? Como la última gran ciudad inca, no sé si será. A ver, es una buena pregunta y la voy a responder al tiro, si no después se me va a olvidar la pregunta. Lo que pasa es que en el mundo incaico existían los Huamani y los Nuevo Cusco. ¿Ya? Cuando uno habla de Huamani, habla de un centro político administrativo, que es lo que efectivamente fue la Plaza de Armas que hoy día es. Eso es un Huamani, ¿ya? Es decir, es una cabeza de provincia. Por ende, ¿quién vivía ahí, en ese lugar? ¿Quién vivía ahí? El orejón, el representante del Inca. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba ese representante del Inca cuando llegaron los españoles acá? Es una historia interesante esa. Destrucción de Santiago, ¿cierto? Michimalonco, 11 de septiembre, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasó ahí? Ese día, 11 de septiembre, destrucción de Santiago en Michimalonco, el día en que el Tahuantinsuyo se derrumba completamente en el Collasuyo. ¿Por qué? Porque ese día Inés de Suárez asesina a Quilicanta. ¿Y quién es Quilicanta? El último gobernador inca de esta zona de acá. ¿Por el mismo día? ¿Todo eso ocurrió el mismo día? El mismo día. Matan a Quilicanta y llegan a Michimalonco y... Sí, porque lo que ocurre es que cuando los españoles se dan cuenta, porque ojo, Quilicanta jugó con un doble juego. ¿Ya? Le dio su apoyo a Valdivia, pero por debajo también le dio su apoyo a Michimalonco. Cuando los españoles se dan cuenta, ¿qué es lo que hacen? Toman de rehenes a los caciques más importantes. En este caso, uno de ellos fue Quilicanta. Entonces, cuando se destruye Santiago, no tan solo se destruye Santiago, sino que más bien se produce ya el derrumbe total del Tahuantinsuyo. Claro. Y a Quilicanta, ¿qué es lo que hace? Ojo, a Quilicanta le corta la cabeza. ¿Por qué le corta la cabeza? ¿Por qué no la ahorcan, por ejemplo? Para dejar ahí el signo de poder. Porque Inés de Suárez reconocía en Quilicanta un noble. A los nobles se les cortaba la cabeza, no se les ahorcaba. A esa altura del 41, estaba buscando la fecha, el 41, Atahualpa ya había muerto. Huáscar. Muy buena pregunta, porque si tú te fijas, después de pasados años, ya del derrumbe, ¿cierto?, del Tahuantinsuyo en Cusco, aún seguía vigente la autoridad incaica en el Collasuyo. Había una persona Quilicanta. acá. Sí. El resto hacia el norte no... Lo que pasa es que las autoridades incas seguían ahí. ¿Ya? De hecho, los españoles reconocían su poder, pero en realidad era un poder, es como tú reinas, pero no gobiernas. Yo te reconozco tu autoridad, tu nobleza, inclusive se casaron con las ñustas, ¿ya? De ahí viene la historia de la tirana del Tamadrugal, que no la voy a contar ahora porque ya me iría para otro lado, pero Básicamente
Quilicanta ya, obviamente que era un cacique más, ¿ya? Pero la autoridad de Tahuantinsuyo seguía acá vigente. Porque lo que pasa que, claro, lo que se cuenta, ¿ya? Es que siempre se buscó un refugio para el gobernador, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Que ya en ese minuto Quilicanta había perdido la zona de la Concagua, ¿ah? Con los hermanos Tanjalongo y Michimalongo. Por ende, él tuvo que venirse a la zona central, a Santiago. ¿Ah? Santiago, claro, sí, Santiago ya lo estaba perdiendo, entonces ya se tuvo que ir más al sur. Siempre se fueron formando nuevos Cuscos. De hecho, el Tahuantinsuyo, los Cuatro Suyos, está lleno de nuevos Cuscos y de Huamanis. Huamanis, cabeza de provincia, centro político administrativo. Nuevo Cusco, la réplica del Nuevo Cusco, pero desde el punto de vista ceremonial. No solamente que hubiese una autoridad en realidad. Ahora, hay una pregunta así interesante. Bueno, ¿quién gobernaba la zona de Chavo? ¿Quién gobernaba Chavo? ¿Lo gobernaba Quilicanta o el otro orejón que había acá en una zona muy cercana que es Talagante? ¿Por qué Talagante se llama Talagante? ¿Ah? ¿Por qué Talagante se llama Talagante? Que se conecta con lo que estamos trabajando acá. Talagante. Tala, canta y lave. Tala, canta y lave. Que significa el lazo del hechicero. ¿Por qué Talagante se conoce como un lugar de brujo o de brujas? Ahí está. Tala, canta y lave. El lazo del hechicero. ¿Sí? Un noble inca. Un noble inca que gobernaba esa zona. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién gobernaba Chava? ¿Gobernaba Quilicanta o gobernaba Tala, canta y lave? Cuando Valdivia empieza a construir su ciudad de Santiago, él manda a Blumenthal, Bartolomé Blumenthal, lo manda, ¿cierto?, a la zona de Talagante a buscar madera. Y ahí él se encuentra con este noble inca, Tala, canta y lave, el lazo del hechicero. ¿Y qué es lo que hace Blumenthal? Bueno, se casa con la hija de Tala, canta y lave, ¿sí? Y Blumenthal fue abuelo de la Quintrala, ¿sí? Y la Quintrala heredó todos los territorios de más al sur, pues, Mayoa, Mostazal. Entonces ahí uno pregunta, bueno, ¿quién gobernaba Chava? ¿Lo gobernaba Quilicanta o lo gobernaba Tala, canta y lave? Es una pregunta que jamás va a poder ser resuelta. ¿Ya? Sí. Los españoles ya no estaba en funcionamiento la ruina de Chava. No, porque él dice que ya están tan arruinadas que ya no sé qué decir de esto. O sea, está ahí, pero en realidad no. O sea, si tú me preguntas si hay un tipo de autoridad incaica, no, porque ya eso ya está derrumbado. Ya Quilicanta había muerto, Tala, canta y lave ya era parte de la familia Blumenthal, por lo tanto ya no. ¿Sí? Bueno, según Palacios Prado, sistema de seques, ¿ya? Es decir, según él, desde Chada se planificó la dominación del Valle Central. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se llega a ver la muralla? No. Lo que pasa es que, a ver, voy a ir para atrás. ¿Ya? Lo que pasa es que él conecta desde el centro con estas salidas con lugares sagrados incas. Dentro de ellos está la muralla. ¿Y eso se conecta, si uno proyecta esa línea? Se conecta, sí, preciso. Sí. Pero también siendo responsable, yo tuve una conversación con Nicolás Ruano hace un par de años atrás justamente por este tema, y él me dice que Nicolás Palacios, para hacer coincidir todo, como que corrió un poco el sitio arqueológico. Ahora, yo no sé, ahí yo no me meto en su pugna, la verdad que no es mi trabajo hacer eso, ¿ah? Pero lo corrió un poquito, parece, ¿ya? Pero bueno, en fin. Sí. El Chayair estaba bajo la izquierda al atardecer del solsticio.
Sí, sí, sí. Pero desde un lugar donde solamente tenían acceso algunas personas nomás. O sea, algunas personas podían ver ese fenómeno, ¿cierto?, que es el solsticio. No todos. ¿Ah? Y obviamente que era un lugar de libación, de chicha, de jolgorio, de fiesta. O sea, y por eso que se derrumbó la visión militarista. ¿Ah? Pareciera ser que la dominación fue más de las mentalidades, más que en este caso de una óptica militar, de dominación. Sí, de la fuerza. Era flexible en estos lugares, por nuestra limítrofe a veces había buena onda. Excelente. Un ratito y llegaban los grupos súper- Las fronteras hasta Guantinsuyo eran muy flexibles. No es como hoy día, que son fronteras establecidas. No, esto era flexible, la verdad. ¿Ah? O sea, se mezclaba. Sí, absolutamente. A veces estaban bien, a veces estaban mal. Sitio El Peral. ¿Ya? ¿Ustedes conocen el Escorial? Los que son paininos. Ya, este sitio está en el Escorial. Ustedes van por el Escorial, llegan al final, vienen hacia su derecha y se van a encontrar con el sitio arqueológico El Peral, Están como esas fincas. estudiado con Rubén Steberg. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, por aquí pasa el sendero que en este caso es el camino incaico. Ah, ese es el camino. Este es el camino incaico. Yo pensé que era el Padre Hurtado. Ya, a ver. Si no me equivoco, eso es linda con Chayey Alto, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Buena pregunta. No existe vestigio arqueológico hoy día que nos permita sostener que el camino Padre Hurtado fue el Capac Ñam o el camino del Inca. No existe. O sea, lo que está escrito es. No existe. Se supone, ¿por qué? Puente Inca. Ya, es que sí, lo que pasa que, a ver, Supuestamente está sí. construido con. Sí, lo que pasa es que hay un tema ahí también. ¿Por qué? Lo que ocurre es que está la toponimia, sí, está. Pero si hubo un puente, no fue ahí, fue más arriba. Claro, Claro. No fue ahí, fue más arriba. Aparte que esa parte. Sí, Exacto, fue más arriba. sí, No fue ahí, Empezó no de estuvo antes. ahí. Sí, no fue ahí, fue más arriba. ¿Ya? Sí. Claro. Bueno, pero aquí hay una particularidad. Este sitio lo estudió Rubén Steberg, lo estudió 10 años, del 2003 al 2013. Esto se publicó el 2013, esta información. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo definió Steberg este sitio? Como un fortín. ¿Cómo qué? Un fortín. Militar. Un fortín militar. Fuerte. Un fortín militar que tenía la función de cuidar ¿qué? ¿Qué cuidaba este fortín? El camino. Cuidar el camino. Obvio. El camino. ¿Ya? Y fíjense acá. Esto era un peladero. No se sabía que había ahí. ¿Ya? Y hace un par de años atrás, ¿ya? Andrés Pérez Cruz, que es el dueño de ahí, él quiso hacer acá un proyecto fotovoltaico. ¿Ya? Disculpa, ¿estás mirando hacia el tranque o hacia la cordillera? Hacia la cordillera. Ah, Sí, ok. ahí, El sí. cerro que está al fondo es el San Francisco. El San Pancho. El Claro, San Pancho, sí. eso quería saber. Bueno, el tema es que cuando hicieron el estudio de impacto ambiental, la parte arqueológica, se encontraron con vestigio arqueológico, Aconcagua, ya, y se encontraron con un nuevo sitio arqueológico que está en los faldeos de un sitio arqueológico inca. Esto se llama Cariba. Este es el famoso sitio Cariba 1. ¿Ya? Esto no está difundido, o sea, esto es una primicia. Esto no está difundido. Cariba se le puso, lo que pasa que el proyecto fotovoltaico llevaba ese nombre, Cariba, y le pusieron Cariba, ¿no? Porque el proyecto, el Cariba. ¿Ya? Ahí en ese espacio no hay casas, no hay nada. No hay nada. Sí, sí. Y hasta el día de hoy no hay nada. Sí. Entonces, este potrero es un sitio arqueológico que se llama Cariba 1, que da con Cagua, y que está en los faldeos del sitio arqueológico El Peral. ¿Sí? ¿Pertenece junto a la GEA? No, esto pertenece al Fondo del Peumo. Este es el diseño arquitectónico del sitio arqueológico Inca El Peral. ¿A qué se asemeja? Eso van a ser. Esto se asemeja a un aríbalo. A un aríbalo, a unas típicas vasijas, ¿cierto? Incaica. ¿Sí?
¿Y qué es lo que nos dice Palacios Prado? Ya, voy a volver atrás. ¿Ya? Palacios Prado nos dice, ¿ya?, que si tú trazas una línea desde Ruinas de Chada hacia el sitio El Peral, este seque, esta línea imaginaria, entra por aquí, justamente por acá. ¿Sí? Coyipeumo. Bueno, Coyipeumo, a diferencia de Ruinas de Chada y El Peral, no ha sido datado, no ha sido fechado. ¿Sí? También hay ruinas arqueológicas. También hay ruinas. Miren, El Peral, 1425. ¿Ya? Termoluminiscencia siempre hay 50 años de diferencia, ¿sí? Eso es como el rango. 1425. Como 100 años tuvieron más o menos el Sí, 100 años. Ruinas de Chada, 1475 y 1490, que son las dos fechas que tiene. El 425 una fecha de presencia en Cairo. ¿Sí? Sí. No, sí, de hecho... De la fecha es producto de las crónicas, porque Sí. en el 38 asume Pachacuti, Sí. el 25 ya estaban acá. Según la arqueología, sí. De hecho, hay un estudio que es de Luis Cornejo, ya, que se llama... Él finalmente lo que hace es darle como una revisión a las fechas de los sitios incas que hay hasta la sexta región. Y en definitiva pareciera ser que los incas estuvieron mucho antes de lo que se cree. Sí. Bueno, este es Coyipeumo, y ahí en Coyipeumo que nos encontramos con un muro. Es un muro, ¿cierto?, que está aquí, en esta zona, está acá, ¿ya? Y que tiene la particularidad, ¿cierto?, de que tú puedes ver todo el valle. De hecho, tú ves Ruinas de Chada, ves El Peral, ves todo, tienes el control. ¿Por qué? Porque es el cerro que está más cercano a la Angostura. ¿Sí? Pero no está fechado, ¿ya? ¿Qué es lo que hay ahí? Esto. Es un muro, ¿ya? Pero es un muro, ¿cierto?, que está construido de una manera similar a cómo se construían los muros incas, que es un doble muro con argamasa de barro en medio, ¿ya? Y un muro debe tener su par de kilómetros, ¿cierto?, pero que no ha sido fechado, ¿ya? Aquí se hizo un estudio hace bastante poco, pero no fue visual, ¿ya? Fue visual, por ende no se hicieron pozos de sondeo. Tú para poder obtener alfarería tienes que hacer pozos de sondeo, eso no se ha hecho. Yo creo que prontamente ya lo van a hacer para fecharlo. O sea, quiere decir esto que no es tan terrible que un sitio arqueológico no esté fechado. Yo les voy a dar un dato. El primer estudio que hizo Steberg de Pucará de Chena fue el año 73, si es que no me equivoco. ¿Ya? 73. 30 años después, Steberg lo pudo fechar. 30 años después. Entonces no es algo terrible que no sea así, la verdad. ¿Esa técnica de construcción con piedra Sí. son propias de los incas o había otros grupos? Excelente pregunta, muy buena pregunta, porque los Aconcagua, quienes son los que entran en contacto con los incas, no tenían este sistema constructivo. Los Aconcagua no sabían construir en roca. Ellos construían con paja sus casas, no construían con roca. ¿Ya? Bueno, aquí está la Guairabasi, este lugar sagrado, ¿cierto?, que nos habla Bernabé de Cobo, que nos habla Jerónimo de Vivar, ¿cierto?, pero que lamentablemente hoy día esto está derrumbado. Esto es una foto que se sacó el 2018, ¿ya? Y se dinamitó. De hecho, ahí está el hoyo donde se puso la dinamita para derrumbarlo. ¿Y esa foto de cuándo sería? Del 2018. No, esa. Estas dos son sí. Pero ahí está abierto todavía. ¿Cómo? No. Esto es un hoyo. Es un hoyo donde se puso la dinamita para derrumbarlo. ¿Y por qué lo hicieron dinamita? Es una buena pregunta, porque supuestamente ahí se escondían sujetos, supuestamente era un lugar donde pasaban cosas malas, y supuestamente los militares lo destruyeron, otros dicen que fueron vecinos que lo derrumbaron, pero según Echeverría, ¿ya? Echeverría. Sí, ¿Ya? la Guairabasi era
un oráculo. Esta cueva ya es un fenómeno geográfico reconocido. Fíjense, este mapa nos lo dice. Este es un mapa del geográfico militar, ¿ya? Y fíjense acá, no se ve el nombre, pero aquí se dice que está la Cueva del Padre, en el mismo lugar donde está la Guaira Basi, la Cueva del Viento. Es decir, que es un lugar que ya en la topografía se reconocía como tal, como una cueva que estaba ahí. ¿Ya? ¿Por qué Cueva del Padre? Porque supuestamente ahí vivió un cura, ¿cierto? Un sacerdote medio ermitaño, ¿cierto? Vivió ahí y se le denominó como la Cueva del Padre o la Cueva del Cura. Entonces, en Chaga tenemos huacas, ¿sí? Tenemos huacas, tenemos sitios ceremoniales, que es lo mismo en este caso, tenemos estructura incaica, ¿sí? Pero a la vez también, y por eso con Nuevo Cusco, también tenemos caminos. Claro. ¿Sí? Caminos que llegan a estos lugares de interés arqueológico y histórico, pues no histórico. Y esta es una investigación propia, ¿ya? Esta investigación la hice con la arqueóloga Victoria Larraín. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Bueno, en el año 1997, la historiadora María Carolina Odone, a partir de información que ella encontró en archivos judiciales de la zona, ¿cierto?, de Pirque y de Hualquén, ella trazó dos caminos. El camino del Atajo del Inca, que es el camino que va desde Principal de Pirque hacia Alto Jahuel, pero está este sendero antiguo, que va desde Pirque a Chada. Este es el camino que cruza la Vacada. Exacto, que va paralelo. Justamente, que cruza la Vacada. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? A través de Sistema de Información Geográfica, que esto lo maneja la arqueóloga, no yo, ella colocó información en su GPS y lo que hicimos fue hacer el camino que ella trazó. Y ahí está, aquí está. Aquí empezamos a recorrer el camino y pregunta, ¿por qué usted cree que tanto que se desordenó en vez de seguir derecho? Porque había mucha vegetación. Vegetación, Entonces eso porque habían rejas, porque habían canales, porque había una cantidad importante de obstáculos, había tranques. Por lo tanto, era muy difícil seguir el camino recto. Pero tratamos de hacerlo, ya lo más recto que se pudiese, ¿sí? Y nos encontramos con algo muy interesante. ¿Ya? Acá está el relieve, ¿cierto? ¿Ya? Y en una loma, ¿ya?, de unos 800 metros de altura, nos encontramos con una sorpresita, con estructuras, ¿cierto?, estilo inca, ¿ya? Nos encontramos con la huella, ahí está el camino, está la huella, es un camino que se utiliza, ahí hay caquita de caballo, que se registró para decir que efectivamente una basurita, ¿cierto? Y nos encontramos con son 4 sitios, unos que prácticamente ya no se ve nada así visualmente, ¿ya? Y este es el que más se visualiza, que este de acá, ¿ya? Que es un recinto rectangular. Y son todos así, son 4, que uno está aquí, el otro está al frente, pero el camino cruza estos 4 sitios, lo cruza. Esta huella, ¿cierto?, que está aquí, porque está el sitio que les muestro está al lado de acá. De hecho, hay 2 acá y hay 2 acá. Pero el que más se logra visualizar, ¿ya?, donde hay algo de la estructura es este, de aquí. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice eso? ¿Ya? Que efectivamente el camino que esta historiadora trazó existe, ¿ya? Y también porque es un camino que la gente que va desde Hualquén hacia Pirque lo utiliza constantemente. ¿Eso llega al principal? Llega al principal. Al principal. ¿Y cómo se le llama eso?
Se llama Bajada Las Ñipas. ¿Cómo? ¿Las nipas? Bajada Las Ñipas. Pero al otro lado está el río Tibarí. Está el principal de Pirque. El principal. Este camino llega al principal de Pirque. Yo lo pienso y es un 3x3. Es un 3x3. Esa barra negra blanca de 1 metro. Sí. Sí. Ya, pero son 4 de esos. Sí, son 4. Los que se visualizan. Sí, pues por eso. Porque nosotros queremos que hay más. Y es un cerrito de una lomita. Sí, una loma, 800 metros. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo le colocamos esto? ¿Es un tambo? ¿Es una chasquihuasi? ¿Es una huaca? Está al lado del camino, está al lado de la huella. ¿Ya? Según Esther, es una tambería, pero él no la ha visitado nunca, él lo colocó en como punto claro, o sea, bueno, fuimos la primera misión en este caso de profesionales que visitó el lugar y que logró establecer, no así como a ciencia cierta, ¿por qué? Porque acá tenemos que fechar el sitio, hay que fecharlo, hay que estudiar mejor la estructura. Pero sí efectivamente logramos comprobar que el camino existe y que hay una estructura, ¿cierto?, Tahuantinsuyo ahí. ¿Sí? Pero estamos en proceso, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando hablamos del concepto Nuevo Cusco, ¿ya? Hablamos que es un concepto que de una forma u otra los incas lo reorganizaron, ¿sí? Lo sacralizaron, ¿sí? Y le dieron un nuevo orden, ¿sí? Un nuevo orden. La toponimia, los lugares sagrados, la estructura, el tipo de arquitectura, ¿cierto? Por ende, cuando hablamos de Nuevo Cusco, no hablamos de estructuras monumentales, sino que más bien de un lugar que de una forma u otra fue sacralizado, por este caso del Tahuantinsuyo, por los incas. ¿Cómo? ¿Cómo? Podría ser, quizá, claro, depende de la perspectiva. Pero miren, para hablar de Nuevo Cusco, ¿qué se necesita? Primero, presencia de arquitectura incaica. ¿Sí? En Chada, ¿hay o no hay? Sí. Hay arquitectura incaica, existe. Planeación simbólica del espacio. Sí. Relaciones astronómicas. Desde Chada tú puedes ver fenómenos astronómicos. Sí. ¿Sí? Ritualización del paisaje. También. La toponimia, ¿cierto? La Guairabasi, esta cueva del viento, ¿cierto? Este dios del viento, los cerros, las huacas, los apu, ¿sí? Integración de culturas locales, cultura concagua. Sí. Red vial y control del territorio. Está el camino. Entonces la pregunta es, bueno, de acuerdo a estos antecedentes, ¿Chada fue un Nuevo Cusco? Sí. Yo creo que la respuesta está ahí. Está ahí. Es obvio que sí. Sí, fue un Nuevo Cusco. Fue un Nuevo Cusco reconocido, ¿sí? Ya, ¿cierto? O también fue un proyecto de Nuevo Cusco que lamentablemente, ¿cierto? Por el tiempo no se pudo proyectar. En Chada hay ruinas con patrón incaico. Se sacralizó el espacio, ¿cierto? La Guairabasi, culto a Guairabasi. Entonces, la verdad que yo creo que hoy día sí podemos plantear de que Chada es un Nuevo Cusco. O sea, la pregunta que se hace, yo creo que sí se puede responder. Pero obviamente que faltan más estudios, faltan muchas más cosas por hacer. Pero este es el primer paso. Yo creo que si no damos el paso, jamás vamos a poder saber a ciencia cierta si es que eso es así. Pero respondiendo a tu pregunta, cuéntame. Acá hubieron orejones que venían del Cusco. En este caso, Talacanta y Lave, Quilicanta. Pero noticias que tengamos que el Inca o el Zapa Inca, que el gobernante estuvo acá, la verdad que no hay noticia de eso. Pero sí importante tu pregunta, porque estos nuevos Cuscos se transformaron en residencia del Zapa Inca. ¿Sí? Y lo que pasa es que el Zapa Inca también era una autoridad energética. Su presencia estaba acá. ¿Sí? Eficacia simbólica. El Inca estaba ahí. O sea, por ejemplo, ¿vinieron incas acá? Hubieron, pero tenían que haber sido muy pocos. ¿Y qué hicieron? Enseñaron las técnicas agrícolas, enseñaron la forma de construir, pero probablemente fueron muy pocos. Ese es el tema. Pero puede haber habido trasplante de población como... Minería y... A ver, Progresivamente desde
En el caso de Chada, se descarta Mitimaes. No, acá no hay Mitimaes del Inca. No porque la alfarería diaguita acá es muy escasa. Muy escasa. Pavlovich ya lo descartó. Es más, esta es un segundo. Esta es una discusión que haya, porque Rubén Steberg, él certifica que Ruinas de Chada es el lugar que Jerónimo de Vivar observó en su crónica. ¿Ya? Pavlovich dice que él lo descarta. Que él lo descarta, de plano. Que a partir de lo que se ha encontrado ahí arqueológicamente, no es posible, ¿cierto?, afirmar que el lugar que vio Vivar es el mismo que dice Steberg. Y ahí hay una oportunidad súper importante. ¿Cómo? No, él dice que el pueblo puede estar en otro lugar. De ahí del sector. O sea, por ejemplo, si hoy día tuviésemos acá en Chada una tecnología como la LIDAR, que pudiésemos escanear, ¿cierto? Pudiésemos escanear, a lo mejor lo encontraríamos. Es evidente que aquí hubo ocupación incaica, eso no lo podemos negar. Claro. Lo que estoy viendo yo que para llamarlo con el Cusco, compararlo con el Cusco, son palabras mucho más. Claro, es que bueno, es el punto, porque, o sea, no hay nivel de comparación. No. O sea, no existe, ¿ya? Lo que pasa es que tú tienes que verlo desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la presencia del Inca acá. Sí, no, es indiscutible. Y también hay un punto importante con lo que usted planteó, porque los incas no vivían en Machu Picchu, no vivían ahí. La realeza vivía en sus chacras. Por eso que el Cusco es un lugar ceremonial. No vivían ahí. ¿Ah? Por eso que en Ruinas de Chada también, los incas no vivieron ahí, era un lugar de encuentro. ¿Sí? Una iglesia. Era un lugar ceremonial donde practicaban la libación, pero bueno, y por eso que el título de mi ponencia se llama Están con preguntas. El Valle de Chada, un nuevo Cusco. Es el punto. El primer paso. ¿Sí?